Vamos a hablar sobre Crónicas del Tiempo, ¿no? Es el título de mi charla, que es una especie de introducción a lo que en sí es el evento que se llama Crónicas del Tiempo, ¿no? Eh, de manera que nos vamos a ubicar en la problemática tal vez de las más difíciles para pensar que tenemos, ¿no? Que nos atraviesan. La idea de Crónicas del Tiempo parece un tanto redundante, ¿no? O sea, ¿por qué Crónicas del Tiempo? Bueno, la intención es pensar que no tenemos una visión del tiempo, una única visión del tiempo. Hay muchas narrativas posibles para pensar que sea el tiempo, y de eso va a tratar un poco esta charla, y de eso va a tratar un poco todo este encuentro de Posthumania 3. Vamos a recurrir a un prócer, un héroe de la cultura nacional, para ver qué nos dice sobre el tiempo. Borges, ¿cuál es para usted la naturaleza del tiempo? Es lo que yo querría saber, lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Recuerdo siempre aquella sentencia tan justa de San Agustín, en las Confesiones. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Y siempre sentía que era el tiempo, pero no sabía definirlo. Y lo dijo muy bien. Para mí es el problema esencial, es la perplejidad esencial. Bueno, para Borges era la perplejidad esencial, ¿no? Realmente un tema dificilísimo de pensar, y él hace una remisión importantísima en filosofía, ¿no? Una figura central del pensamiento filosófico en general y en particular del abordaje sobre el tiempo, ¿no? Que es Agustín de Hipona, ¿no? Que pregunta esto, ¿no? En sus confesiones: ¿qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé, ¿no? Esta idea tan básica de que vivimos atravesados por algo que no podemos explicarnos bien de qué se trata. Sin embargo, hay muchas versiones acerca de qué puede hacer el tiempo, ¿no? En este punto me remito inicialmente, todo es un poco clásico, a los griegos, ¿no? La mitología griega. En este caso tenemos este cuadro de Goya, de Saturno devorándose a sus hijos, y en realidad, bueno, Saturno era Cronos, ¿no? Un dios de los fundamentales preolímpicos, el padre de Zeus, ¿no? El que lo va a destronar a su hijo, pero que él se comía a sus hijos para que no lo destronaran. Zeus logra evadirse de esto por una artimaña de su madre y termina derrocando a su padre Cronos. Un dios importante, Cronos, entre los griegos, pero no el único vinculado a la cuestión de la temporalidad. Tenemos a Cronos, que tendría que ver con el tiempo en su fluidez, en su sucesión de eventos, ¿no? Pero también está a Ión, que sería un dios de la eternidad, ¿no? Y ahí tenemos un tema importante, que es cuál es la relación entre el tiempo y la eternidad. Hablamos de la eternidad también permanentemente, ¿no? Te amaré eternamente. No sabemos de qué estamos hablando cuando decimos eso. En general no sabemos nada de lo que decimos cuando hablamos del tiempo. Y también hay un concepto, que es el concepto de kairos, ¿no? Que es un concepto sobre el tiempo que tiene otra lógica, ¿no? Que es la idea del tiempo oportuno, el momento adecuado para tomar una decisión, ¿no? Frente a Cronos, que es como un tiempo cuantitativo, ¿no? Es el tiempo más cercano de los relojes, ¿no? A un tiempo medible, aparece la idea de kairos como un tiempo cualitativo, ¿no? Un tiempo donde yo puedo encontrar el momento para decidir algo en mi vida, es ahora, ¿no? Y es como un arte que los griegos veneraban, ¿no? La posibilidad de ser capaces de tomar ese tipo de iniciativas. Vamos a hablar entonces, si pensamos que los griegos tenían dioses varios para hablar del tiempo, vamos a hablar del tiempo como narrativa, ¿no? Como algo que en principio se nos cuenta, que nos contamos, que nos inventamos, nos construimos, ¿no? Para pensar esto me interesa tomar a Aristóteles, que en la Poética
un libro fundamental en la cultura nuestra, ¿no? La Poética de Aristóteles, donde él habla de la tragedia griega, ¿no? Especialmente se ocupa de ello. Trata de pensar las distintas características que hacen... Gracias, necesitaba ese tiempo. Las características que hacen a la tragedia el hecho artístico descomunal, que es para los propios griegos, ¿no? Que estaban orgullosos de la tragedia. Y entonces, entre las cosas que él analiza que hacen propio a la tragedia bien hecha, está el tema de que hemos quedado pues en que la tragedia es imitación, ahí aparece la palabra famosa mímesis, es imitación de una acción entera y completa, ¿no? Tiene que ser una acción entera y completa. ¿Qué es completo? Completo es aquello que tiene comienzo, medio y fin, ¿no? Y en este punto me parece interesante. Yo la primera vez que leí la Poética dije, wow, ¿no? Ya Aristóteles hace 2500 años, en el siglo IV a.C., hablaba de eso que nos enseñaban en el colegio, ¿no? Cuando nos decían hacer una redacción tiene que tener introducción, nudo, desenlace para que esté bien hecha, ¿no? Esto se sigue hasta la facultad, ¿no? Uno tiene que escribir una tesis y tiene que estar bien planteado, ¿no? Desde las hipótesis hasta las conclusiones. Hay una idea del contar ahí, una narrativa que se ve presente en toda nuestra cultura y que tiene que ver con cómo pensamos el tiempo o la historia, por ejemplo. Por ejemplo, la narrativa que aparece en la Biblia, ¿no? Que tiene su comienzo en el Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y hubo tarde y hubo mañana, primer día, ¿no? Así comienza el tiempo en el relato bíblico, ¿no? Esto es una manera de contar. Dios, que es eterno, da inicio al tiempo. Hay un primer día, ¿no? Todos sabemos, ¿no? La creación llevó 7 días. El séptimo día descansó Dios, ¿no? Que es lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Es uno de los temas que tenemos en nuestra cultura del siglo XXI. Encontrar cuándo vamos a descansar, porque el domingo hay que trabajar, ¿no? No seguimos más los preceptos de la Biblia. Bueno, lo cierto es que la Biblia está estructurada, quedó un poquito corrido ahí, pero introducción, nudo y desenlace, lo armé así, ¿no? La idea es que hay un momento de la creación, es el Génesis, pero inmediatamente en el Génesis se produce una crisis, ¿no? Se produce la crisis del pecado original, ¿no? Todos sabemos la historia del fruto prohibido. Adán y Eva pecan. Adán y Eva vivían en la eternidad. El paraíso les daba la posibilidad de ser eternos, pero al comer de la fruta prohibida, Dios los tiene que expulsar, porque la fruta es la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y tener tantos poderes como ser eternos y conocer, tener toda esa sabiduría, era competir demasiado con Dios. Entonces nos expulsan. Ahí se inicia el tiempo humano, ¿no? Ahí se inicia la historia. Y la historia es la historia del sufrimiento humano, ¿no? Obviamente, porque tenemos esa culpa, el pecado. Hay una profecía que aparece en el Antiguo Testamento, en distintos profetas, pero por ejemplo Isaías, que dice, va a venir Dios, va a venir en la forma de su hijo, no sé si dice exactamente eso Isaías, pero el Mesías, ¿no? Va a venir y nos va a redimir del pecado, ¿no? Entonces, en ese punto aparece toda una lógica temporal que se va desarrollando. Es una historia, es como una película. Ahora, esa es la llegada de Cristo para los cristianos, ¿no? El nacimiento de Cristo lo que nos propone es el punto cero de la historia. Imagínense lo importante que es que nuestra historia, no tenemos por qué ser cristianos, podemos ser musulmanes o ateos o lo que sea, y sin embargo estamos en el año 2023 para el mundo entero globalizado, ¿no? Es tan fuerte como eso el poder de este relato. La llegada de Cristo es el comienzo del perdón, ¿no? Es la idea de la buena nueva, Dios no va a perdonar, pero tiene que volver Cristo, ¿no? Cristo muere en la cruz, pero tiene que haber una segunda venida, ¿no? La parusía es la segunda venida de Cristo donde se va a dar el juicio final y es todo el relato del Apocalipsis y la salvación.
introducción, nudo y desenlace, ¿no? Esto es lo que me interesa a mí mostrar, ¿no? Cómo el relato bíblico responde a la lógica de un relato completo que nos pedía Aristóteles, que escribe sin conocer nada de todo esto, ¿no? Y me interesa ver cómo esto aparece en otros relatos, ¿no? Por ejemplo, con Marx, ¿no? La idea de el relato que culmina en la revolución comunista tiene una lógica que se puede ver muy similar, ¿no? Ya bastante similar a la del Antiguo y Nuevo Testamento, pero especialmente tiene una lógica que es de comienzo, nudo y desenlace, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, que Marx nos habla de la lucha de clases, ¿no? La historia es la historia de la lucha de clases, ¿no? Él sigue profundamente el pensamiento de Hegel, lo invierte, pero aparece la idea, ¿no?, con, por ejemplo, la dialéctica del amo y el esclavo, para pensar que la historia de la humanidad es la historia de la opresión, de los opresores y los oprimidos, ¿no? Ya sea el amo y el esclavo, el siervo y su señor, o el capitalista y el obrero, proletario, ¿no? Sin embargo, Marx va a plantear una instancia cercana a la del paraíso, ¿no? El comunismo primitivo del que habla Marx, que está muy poco documentada, ¿no?, que está como medio fantaseada y que es una especie de génesis, de punto cero de la historia, del comienzo donde todo funcionaba y de pronto hubo una crisis, ¿no? Y comenzó, obviamente, en relación a la cuestión de la materialidad, ¿no?, de la estructura, que es lo que domina esta lucha de clases, ¿no? Hay un elemento dialéctico entre la estructura y la superestructura, ¿no? Lo que, a diferencia de Hegel, no quería ponerme a hablar de Hegel, pero a diferencia de Hegel, que plantea que la lógica dialéctica parte precisamente de la racionalidad, de una idea, de lo que se llama el idealismo de Hegel, para Marx va a partir de la materia, ¿no? Va a partir de las condiciones de producción, la materialidad de cada momento de la historia. Y eso va a implicar un juego con el ámbito de la cultura, el ámbito de lo que él llama la superestructura, donde está la religión, la filosofía, las ciencias, el arte. Bueno, todo ese juego involucra también el pensamiento de Marx, por supuesto, habrá que ver cómo pensar, ¿no? Marx era parte de la cultura, respondía a su época, era un burgués, era un proletario. ¿Cómo ubicamos a Marx y su pensamiento? Esta es una discusión típica que se plantea, pero la idea es que, olvidémonos de eso, la lucha de clases tiene un fin. Hay una profecía también en Marx, ¿no? Tiene la posibilidad de un final, que es científicamente pensado por Marx, que se considera un científico, ¿no? Inexorablemente se van a dar que las condiciones de la explotación capitalista van a llevar a la revolución comunista, ¿no? Y la revolución comunista es una especie de apocalipsis donde también va a haber gente que se va a salvar y gente que va a perecer. En este punto, más allá de cómo cada uno piense todo esto, me interesa pensar cómo está relatada la historia, ¿no? En el siglo XIX, el tema del despliegue histórico, del desenvolvimiento histórico y del sentido de la historia, es la idea de que la historia puede tener un sentido, un hilo conductor que se pueda pensar, ¿no?, para todo el desarrollo de la historia, es dominante, ¿no? Es como un gran tema del siglo XIX. También está presente en Darwin, ¿no? La teoría de la evolución también plantea un origen, ¿no? Es extraño, no es el génesis. De hecho, está toda esta gran lucha, ¿no?, entre creacionistas y pensadores del evolucionismo. La teoría evolucionista parece venir en contra de la idea de creación. Por supuesto que hay quienes tratan de mostrar cuánto la metáfora de la creación se acerca al origen. Pero el origen de las especies nos habla de un origen común de todas las especies, ¿no? Esto es algo importante porque también aparece una idea de un momento originario, valga la redundancia, y una diversificación conflictiva, ¿no? Aparece también una idea de lucha, y esa lucha es la lucha por la supervivencia, ¿no? Así como se van dando justamente los fenómenos en la historia, la necesidad de evolucionar se basa en los conflictos que las distintas especies van encontrando para poder sobrevivir. Y en ese punto, aquel que logre adaptarse, ¿no?, al medio va a poder
superar, ¿no? No me sale la palabra que usa. Está la idea de la selección natural, ¿no? Es eso lo que quería decir. Hay una idea de selección natural, ¿no? El que logra adaptarse a las vicisitudes del ambiente sobrevive y el otro perece, ¿no? Es una especie que queda. En ese punto, obviamente, cuando Darwin planteó esto, había una especie de final de la historia, que era, todo esto termina en el ser humano. Y esto, por supuesto, trajo un montón de conflictos en la idea de pensar que el ser humano era el final de la evolución, ¿no? Y también pensar que dentro del ser humano podía haber seres humanos más evolucionados que otros, ¿no? Y un montón de teorías de complejidad importante en términos no solo teóricos, sino políticos, como la teoría de la eugenesia, que va a plantear que, bueno, esto que decía recién, ¿no? La idea de que hay hay niveles de evolución en lo que consideramos seres humanos y que algunos tienen más derecho a sobrevivir que otros, ¿no? Bueno, sin embargo, para esta altura, para el 2023, si bien esta teoría sigue presente, muy presente, está claro que no se nos ocurre pensar hoy que nosotros somos el último eslabón de la evolución. De hecho, no tenemos idea hacia dónde vamos a evolucionar, pero cualquiera hoy pensaría que no va a terminar la historia de las especies en la raza humana, ¿no? Que va a continuar, que probablemente pasemos a ser cyborgs y eventualmente a otro nivel posterior que no sabemos cuál será. De eso vamos a hablar, ¿no? Bueno, estas son narrativas que me interesaba contar, ¿no? Desde esta perspectiva muy cercana a lo que decía Aristóteles, pero vamos a ir justamente a pensar un poco más de lleno en narrativas filosóficas. Y en ese punto hay algunos autores que especialmente tienen, en la historia de la filosofía, han dejado una huella respecto del análisis del tiempo, ¿no? Aristóteles es uno de ellos, ¿no? Entonces, tenemos a Aristóteles que tiene un pensamiento teleológico, ¿no? En esta idea de pensar un sentido o una direccionalidad para el devenir temporal. Aristóteles es clave, ¿no? Para Aristóteles todo tiende a un fin, ¿no? Eso es el tema del telos, ¿no? La teleología es la finalidad de las acciones, de las personas. Para Aristóteles, por ejemplo, en el concepto de potencia y acto, todos estamos, nosotros, los que vivimos en este mundo sublunar, en parte somos potencia, en parte somos acto. Por ejemplo, el ejemplo clásico es un niño en acto, pero es en potencia un adulto. Y entonces va a tender a actualizar esa potencia, a volverse adulto, ¿no? Esa tendencia es la de buscar el bien, que es el reposo de ese ser. La idea para Aristóteles es que si yo estoy en donde tengo que estar, nada me va a llevar a otro lado. Pero todo lo que se mueve está buscando su lugar de reposo. ¿Se entiende? Eso es lo que diría Aristóteles. Esa tendencia es fundamental para pensar el tiempo en Aristóteles, porque Aristóteles va a pensar el tiempo en relación al movimiento, ¿no? En esto que vemos acá, ¿no? El famoso cuadro de Rafael, ¿no? Que está Platón señalando para arriba, ¿no? A las ideas etéreas, eternas, universales, perfectas, y la mano para abajo con los dedos abiertos de Aristóteles, que parece mostrarnos, no, atendamos a este mundo, ¿no? El mundo cercano, ¿no? Y para Aristóteles lo cercano es el movimiento. Respecto de este tema, ¿no? En la física de Aristóteles, él va a analizar, partamos del movimiento, hay movimiento. Y el movimiento lo lleva a reflexionar que el movimiento nos habla de cambio, ¿no? Todo lo que se está moviendo ya expresa una idea de cambio. Para él no va a haber solamente movimiento, cambio locativo, ¿no? Hay dos tipos de cambio básico para Aristóteles. El cambio locativo, que sería el desplazarme de un lado para el otro, ¿no? Todos estamos moviéndonos, de hecho los veo y se están moviendo todo el tiempo. No le voy a decir que se queden quietos, nos movemos, es así. Y también hay un cambio que es más imperceptible en el día de hoy, pero que está pasando inexorablemente, que es que estamos cambiando de estado, ¿no? Envejecer es un cambio de estado. Nacer y morir es un cambio de estado. Todo lo que existe en el mundo sublunar, Aristóteles va a analizar todo esto en términos astronómicos, ¿no? Y va a plantear una diferencia entre el mundo sublunar y el mundo supralunar.
Nosotros estamos en el mundo sublunar, somos seres de materia, carne y hueso, y eso tiene un grado de, dentro de la ontología universal, bastante bajo, un grado ontológico bajo, digamos, ¿no? Somos corrompibles para Aristóteles. Somos seres predispuestos a la corrupción, ¿no? Eso tiene que ver con estamos hablando del envejecimiento y el morir, ¿no? Bueno, pero no todos los seres son así, ¿no? Y para él hay una relación entre los entes del mundo sublunar y los del mundo supralunar, ¿no? Para él, en el centro del universo está la Tierra, ¿no? Bueno, acá no logro ver, tal vez ustedes sí, pero ¿dónde está la Luna? Creo que es esta, pero se me ve un poquito raro de cerca. Pero supongamos que está la Luna, no veo. Después vienen todos los planetas, ¿no? Lo que él llama las esferas celestes. Las esferas celestes son materiales, pero son de una materia más perfecta, ¿no? No corrompible, ¿no? Las esferas celestes son redondas, ¿no? Hablan de perfección. Sin embargo, se mueven. Lo que él va a decir es, las esferas celestes tienen cambio locativo, giran alrededor de la Tierra en círculos perfectos, habla de su naturaleza todo esto, pero las esferas celestes no cambian de estado, porque son siempre lo mismo, son eternamente la Luna, el Sol, son lo que conocemos, van a ser siempre así. Este es el pensamiento, obviamente, de Aristóteles. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Hay cambio, el cambio de las esferas celestes, la Luna afecta, por ejemplo, el mundo sublunar. Las mareas guardan relación con el mundo sublunar. Porque Aristóteles lo que plantea, y me olvidé de decir, es que todo lo que se mueve es movido por otro. Esa es una ley de la que parte Aristóteles, ¿no? Todo lo que se mueve es movido por otro, ¿no? Si nosotros chocamos dos bolas de billar, es un ejemplo, ¿no? Nos podemos ver afectados por el movimiento directamente. Hay otras maneras de que otra cosa nos mueva, pero nada que está en reposo, salvo que necesite ir a otro lugar para encontrar su reposo, se va a mover si no lo mueve otro. Nosotros nos vemos permanentemente afectados por los astros. Trabajamos de día y cuando no existía la electricidad estaba más claro, ¿no? Descansábamos de noche, ahora después vamos a hablar, tampoco descansamos de noche, porque inventamos la manera de no descansar nunca, ¿no? Pero la idea es, nos influyen los astros en nuestro movimiento sublunar. Los astros también se mueven, no cambian de estado, no mueren ni nacen, son eternos. Pero ¿qué es lo que mueve a los astros entonces? Y entonces lo que va a plantear aquí Aristóteles es, tendría que haber algo más que fuera el motor que mueve a los astros. Pero si ese motor a su vez se mueve para mover a los astros, tendría que haber un tercer motor que mueva al motor que mueve los astros, y así un cuarto y un quinto y ahí hasta el infinito. De manera que él va a plantear una hipótesis racional que es, si los astros se mueven, si nos vamos al infinito, nunca vamos a llegar al primer motor, de manera que entonces los astros no se moverían nunca. Al contrario, tenemos que pensar, tiene que haber un primer motor que sea inmóvil, que mueva sin a su vez moverse. Bueno, ese es el famoso primer motor inmóvil de Aristóteles, que es el punto de partida de todo el movimiento y es el punto de partida finalmente de todo tiempo, de todo cambio. ¿Por qué mueve el primer motor inmóvil sin moverse? ¿Cómo puede explicarse eso? Para Aristóteles es porque es el único ser que no es material, que es inmaterial, que es puro pensamiento, el famoso nous de Aristóteles, ¿no? Que es puro acto, que no tiene potencia de nada, es todo acto, no necesita ir a ningún lugar, no necesita moverse, no necesita cambiar. ¿Qué hace? Está todo el tiempo, en una suerte de eternidad, reflexionando sobre sí mismo. Y esa reflexión irradia algo asombroso que genera amor en los planetas y en las esferas celestes. Las esferas celestes se mueven por atracción
en torno del primer motor inmóvil. Bueno, esta es una teoría muy impactante de Aristóteles, que me gusta poder estar compartiendo, y es una manera de concebir el tiempo, ¿no?, en la antigüedad, donde el tiempo evidentemente es ajeno a mí, donde yo estoy inserto en una lógica enorme, en una lógica que no podemos decir exactamente sea el tiempo absoluto, parece relativo a distintos eventos o elementos de la realidad, pero finalmente termina en un ser que es eterno, ¿no?, que es el primer motor inmóvil. Sería una versión bastante cercana a la de un tiempo absoluto, ¿no? Claramente un tiempo objetivo, alejado de mí. 2000 años después, ¿no?, hacia fines del siglo XVIII, Kant va a proponer, van a sufrir, les aviso, porque vamos a hablar de un montón de pensadores sobre el tiempo. Kant va a proponer una versión diferente del tiempo, ¿no? La versión de Kant tiene que ver con otras búsquedas, con otras necesidades. Si tenemos distintas narrativas del tiempo, también depende de qué es lo que estamos necesitando contar, ¿no? Kant quiere explicar y fundar, darle un fundamento último a el quehacer científico. Y su pregunta, ¿no?, el libro famoso de Kant es La crítica de la razón pura, de 1781, es ¿cómo es posible el conocimiento? Es una pregunta no sencilla. ¿Cómo es posible que conozcamos? Él va a plantear una distinción fundamental entre conocer y pensar, ¿no? Conocer, para nosotros pensar y conocer pueden estar completamente relacionados. Y para Platón, pensar y conocer eran lo mismo, ¿no? Pero Kant va a decir, no todo pensamiento es conocimiento. Hay conocimiento solo en el vínculo entre un pensamiento orientado hacia los objetos de la experiencia en auxilio con la facultad de la sensibilidad. O sea, un pensamiento que se vincule con cosas concretas que puedo yo captar con la sensibilidad, con la sensación. Ese tipo de saber es auténtico conocimiento y con eso podemos hacer ciencia. En cambio, hay ciertos pensamientos que no tienen anclaje en la realidad sensorial, ¿no? Por ejemplo, Dios. Si yo quiero conocer a Dios, Dios, el alma y el mundo son los ejemplos de Kant, ¿no? Conocer el alma, nadie vio su alma, nadie olfateó su alma, ¿no? No tenemos una relación con la sensación. Entonces no hay experiencia de eso y eso no puede hacerse con eso ciencia. Para Kant eso puede llegar a ser de lo más importante que podamos pensar. Son los temas de la metafísica, la libertad, por ejemplo, el bien y el mal. Son todos temas fundamentales para el ser humano, pero que para Kant no pueden ser conocimiento científico, llamémoslo así si quieren. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tiempo? Ya vamos a llegar. Lo que él va a decir es, voy a proponer, para pensar cómo es posible el conocimiento, voy a proponer que hagamos un ensayo, algo nuevo, tomando como ejemplo lo que fue la revolución de Copérnico en términos astronómicos. Es lo que se conoce como la revolución copernicana en Kant, ¿no? El pasaje del geocentrismo al heliocentrismo. Eso es lo que hizo Copérnico, ¿no? Copérnico nos va a plantear, obviamente, una teoría que ya existía en la antigüedad, pero que va a ser reflotada en el Renacimiento, la idea de que la enorme cantidad de problemas, de fallas que tenía para los astrónomos, la creencia de que la Tierra era el centro del universo, se podían resolver si ensayábamos una inversión y poníamos en el centro al Sol, ¿no? Ahí todas las posibilidades de predicción mejoraban enormemente, ¿no? Y eso es lo que va a pedir Kant en relación al conocimiento. Estamos habituados a pensar que el conocimiento es conocer las cosas tal como se nos presentan, ¿no? Que nosotros somos meros espectadores que abrimos los ojos, abrimos los sentidos y nos llegan por los sentidos la verdad de la cosa, ¿no?, del objeto. El sujeto sería más pasivo en ese aspecto. Kant va a plantear en La crítica de la razón pura, que va a ser un libro realmente revolucionario, 15 minutos antes de la Revolución Francesa, por otra parte, va a plantear la idea de ¿por qué no ensayamos, como hizo Copérnico, y pensamos al revés? Que el sujeto es el portador de las condiciones para que los objetos sean conocidos.
que nosotros reunamos en nuestras características como agentes de conocimiento aquello elemental que permite que un objeto pueda ser conocido. ¿A qué viene esto? Es medio raro de entender, pero en realidad es simple. El ejemplo clásico es, si tuviéramos unos anteojos rojos, de por vida, de nacimiento, veríamos el mundo todo colorado, ¿no? ¿El mundo es colorado? No, pero nosotros lo vemos así. Bueno, para Kant, nosotros tenemos anteojos rojos, y esos anteojos son las condiciones de posibilidad del conocimiento, ¿no? Nosotros somos lo que se llama el sujeto trascendental, y el sujeto trascendental tiene ciertas facultades, ¿no?, que analiza él, por ejemplo, en la estética trascendental, que es cómo es posible que nosotros tengamos sensaciones y que las sensaciones que tengamos estén ubicadas en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces él lo que va a decir es posible porque nosotros tenemos una facultad, que es la sensibilidad, que tiene dentro de sí como unas herramientas que él llama intuiciones puras de la sensibilidad, que lo que permiten es ordenar toda la información caótica que me llega de afuera, ese afuera que es el mundo en sí, digamos, la cosa en sí, me llega toda una información caótica permanentemente, pero yo no la veo caótica, la veo toda ordenada. ¿La veo ordenada porque está ordenada afuera o la veo ordenada porque yo tengo elementos dentro de mí para ordenarla? Y Kant va a plantear, obviamente esta segunda opción, que el espacio y el tiempo no son elementos que estén fuera del sujeto, sino que son aportes del sujeto para conocer objetos. ¿Se entiende? Entonces, nosotros temporalizamos los objetos. El tiempo es una estructura de base del sujeto trascendental. Bueno, esta es una de las versiones, entonces, que claramente va a plantear que el tiempo es relativo al sujeto. El tiempo no es algo absoluto que esté afuera, que nos contenga, sino que es algo que nosotros aportamos en nuestro acto de abrirnos al mundo. Todo esto es un problema que vamos a ver que se va a abrir un montón, pero que plantea una versión totalmente diferente del tiempo que va a llegar a nuestros días como narrativa bastante diferente, ¿no?, de lo que es pensar el tiempo cotidiano, ¿no?, que nosotros tendemos a creer que vivimos en el tiempo, estamos en el día de hoy, 9 de septiembre de 2023, nos contiene ese día, o todo esto es algo que aportamos nosotros, ¿no? Bueno, es muy largo, pero vamos a dejarlo ahí porque si no, yo tengo el reloj ahí y me está matando. Bueno, vamos a hablar rápido del eterno retorno. Es otra teoría que no quería dejar de mencionar, ¿no? El eterno retorno es una teoría muy antigua, ¿no? Quizá la figura más reconocida que la difunde, ¿no?, de esa manera fragmentaria, como nos llegó a nosotros el pensamiento de Heráclito, es Heráclito, justamente, ¿no? Heráclito, el autor que dice que todo fluye, Heráclito, que lo conocemos porque nos llega a la cotidianidad probablemente la frase de que no nos bañamos 2 veces en el mismo río, ¿no? Estas imágenes acuáticas, ¿no?, que tiene Heráclito. También Heráclito nos habla, es el pensador del fuego, ¿no?, del fuego y del río y de muchas cosas más, ¿no? Bueno, Heráclito tiene el famoso fragmento 30 que dice: el cosmos, el mismo para todos, ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha hecho, sino que existió siempre, existe y existirá en tanto fuego siempre vivo, que se enciende con medida y se apaga con medida. Entonces el universo es fuego. Es la imagen que da Heráclito, el oscuro, decía Aristóteles, ¿no? El universo, la naturaleza, este mundo, el cosmos, es fuego, ¿no? El fuego es como lo más inasible que hay. Sin embargo, eso que es tan inasible se enciende con medida y se apaga con medida, ¿no? La idea es que Heráclito nos está hablando de una suerte de regularidad, de una métrica de la temporalidad, ¿no?, que aparece en la idea de que el mundo, que es fuego, se enciende y se apaga con medida. Es la famosa idea del eterno retorno. Va a ser seguida por los estoicos, por ejemplo, pensadores que van a darle mucha importancia a Heráclito, y esta idea va a ser fundamental. Pensemos que la idea es que el tiempo acaba su ciclo y vuelve a comenzar.
¿no? Y nosotros esta charla ya la tuvimos un montón de veces y la vamos a tener eternamente hacia adelante. Para los estoicos esto significa que hay un destino, que está todo ya marcado por el destino, porque toda la historia va a volver a repetirse. Ven que es otro concepto del tiempo, ¿no? Ahora, esta idea del tiempo va a ser fundamental para los estoicos para pensar si el destino ya está marcado, tengo que aprender a soportar lo que la vida me dé, ¿no? Esta idea del estoico y soportar la vida con estoicismo tiene que ver con eso, ¿no? La vida me puede traer dolor, pero yo estoy preparado, el sabio estoico está preparado para soportar ese dolor. Y en ese punto tenemos otra sabiduría, que es la sabiduría de Nietzsche, ¿no? Un pensador también que todos deben conocer, de fines del siglo XIX, que va a tomar la idea del eterno retorno, la va a hacer muy propia, también con un contenido moral antimoral, si quieren, sin duda contrario a la moral cristiana, ¿no? Pero que va a plantear esta idea que aparece en el Zaratustra, ¿era esto la vida? Bien, otra vez. ¿No? ¿Era esto la vida? Bien, otra vez. La vida está llena de dolor. Nietzsche habla mucho de la enfermedad, es un tema central en el pensamiento de Nietzsche. Y sin embargo, él entiende el valor que tiene comprender de otra manera el lugar que me toca a mí en este juego, ¿no? Y hay un tema fundamental, que es lo mismo que planteaban de alguna manera los estoicos, que es este mundo probablemente ha de repetirse una y otra vez. Entonces, si esto fuera así, es un pensamiento, por un lado, él llama mi pensamiento abismal, ¿no? La idea es, me produce dolor pensar que esto me quita toda libertad. Ahora, por otro lado, él encuentra un vericueto a esto y es la idea de decir, si este mundo se va a repetir eternamente, que yo haga que el día de hoy, que yo quiera que el día de hoy se repita eternamente. ¿No? Hay una impronta ahí subjetiva fuerte, ¿no? De decir, yo puedo hacer que mi día sea tan bueno que quiera que se repita eternamente. Es como un voluntarismo, si quieren, ¿no? Pero muy fuerte. Es lo que se llama el amor fati, ¿no? Tengo la vida, lo que se me presenta, los acontecimientos tal como se me presentan, yo voy a soportar el dolor y voy a forzar el eterno retorno a que sea lo que yo deseo que sea en este mundo, ¿no? En ese punto es una impronta realmente hacia adelante muy vigorosa, ¿no? Tiene que ver con la idea de la voluntad de poder en Nietzsche. Ahora, volvamos a Agustín de Hipona, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Agustín, que nos hablaba del tiempo según esa perplejidad de la que hablaba Borges, ¿no? Agustín tiene un análisis magistral sobre el tiempo, realmente se los recomiendo, en las Confesiones, el libro 11, se ocupa del tiempo y es una influencia enorme para pensar el tiempo en la historia de la filosofía y más allá también. Una de las frases que tiene es esta, tal vez sería más propio, porque él viene diciendo, tendemos a ordenar el tiempo en pasado, presente y futuro, pero el pasado no existe más, el futuro todavía no existe. Y el presente, que es este instante que estamos acá, está todo el tiempo desapareciendo, ¿no? Es lo más efímero que existe, ¿no? ¿Cómo podemos pensar eso? ¿Existe el tiempo? Entonces él dice, tal vez sería más propio decir, hay tres tiempos, presente de lo pasado, presente de lo presente y presente de lo futuro. El presente de lo pasado es la memoria. El presente de lo presente, la atención, ustedes están atendiendo tanto aquí, muy bien, y el presente de lo futuro, la expectación. Este análisis va a tener un derrotero enorme en filosofía, ¿no? Uno lo puede leer en Husserl, por ejemplo, va a tomar esto, Heidegger va a ser muy influido por Agustín, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es, vivimos en un presente que es todo lo que hay. Finalmente, todo sucede en el presente y si no, no existe, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, sentir que es un soplo la vida. Una melodía, dice Agustín, ¿dónde transcurre? Cuando yo digo sentir que es un soplo, todavía no dije la vida. La melodía
es completa cuando termino con la vida, no la muerte, sino la frase, ¿no? Sentir que es un soplo la vida es una frase entera, pero yo no puedo decir sentir que es un soplo la vida en un instante. Necesito, cuando estoy en qué es, haber dicho ya sentir, y todavía me falta la vida. De manera de que yo, para poder decir sentir que es un soplo la vida, necesito pasado, presente y futuro, todo en uno. Eso plantea Agustín, ¿no? Es magnífico, es un retórico, es un maestro de la oratoria y conoce perfectamente estos problemas. Ahora, eso que se puede decir con la sola frase, vale para toda la canción Volver, ¿no? 20 años no es nada, y todo lo demás. Entonces, también vale para mi vida, ¿no? Yo estoy hoy acá, pero ayer estaba preparando esta charla a último momento. Bueno, ¿y qué voy a estar haciendo mañana? No voy a estar descansando, seguramente. Pero lo que está claro es que yo no soy este instante, sino que también mi vida es toda una prolongación. Es una melodía, finalmente, desde que nací hasta que muera, ¿no? Hay un problema con el tiempo, ¿no? Todo es presente, pero ¿qué abarca el presente? ¿Todo abarca el presente? Bueno, vamos a hablar un poco de todo esto y voy a tener que ir apurando mi idea, ¿no? Entonces, vamos con el pasado, ¿no? Tenemos la idea de que el pasado pasó, pero en realidad Agustín nos dice que el pasado es presente. ¿Cómo es presente el pasado? De mil maneras, ¿no? El pasado está, si existe para nosotros el pasado es porque está hoy. Si no, no hay pasado. Si lo olvidamos, todo lo que olvidamos ya no existe, ¿no? Hay un tema con la escritura. La escritura es uno de los grandes inventos que hizo posible el registro de la cultura humana y que se mantenga en el presente, por supuesto. Antes de la escritura, por ejemplo, la Ilíada era un evento, un fenómeno de la cultura griega importantísimo, fundante de la cultura griega, que se mantenía de generación en generación oralmente, ¿no? Y justamente tenía cantos, ¿no? Y estaba compuesta en hexámetros, ¿no? Que era una forma de métrica que permitía la memoria, ¿no? Permitía recordar, porque había que recordar, imagínense lo larga que es la Ilíada, y los rapsodas la recordaban, como nosotros recordamos un montón de canciones, ¿no? Ahora, ellos recordaban esto y lo pasaban de generación en generación, hasta que vino Homero y escribió, el mítico escritor, ¿no? Obviamente se duda de que haya sido una sola persona quien escribió la Ilíada y la Odisea. En un momento vino la escritura y quedó registrada una versión definitiva, que seguro tenía muchas, quedó la versión escrita de la Ilíada, ¿no? Ante esto, Platón, por ejemplo, en su célebre diálogo Fedro, va a narrar una anécdota particular, que es la de que Sócrates la cuenta, un rey egipcio, ¿no? Que se le presenta un dios y le hace regalos, entre ellos le regala la escritura, ¿no? Le otorga el don de la escritura. Y el rey la rechaza porque dice lo siguiente: es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan al descuidar la memoria, ya que fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. Hay un rechazo en Sócrates de la escritura. Ustedes piensen que Sócrates no dejó nada escrito. Hay un rechazo de Sócrates de la escritura porque la idea es que esto nos va a volver cada vez menos capaces de recordar. Vamos a ser cada vez más dependientes de una herramienta, de esta prótesis que es la escritura, ¿no? La escritura, sin embargo, para nosotros es algo básico. Amamos la escritura, amamos leer. Si ustedes vinieron acá, son gente que lee, supongo, ¿no? Básicamente, la lectura es algo importantísimo en nuestra cultura. No rechazamos la escritura. De hecho, Platón hace esto paradójicamente, ¿no? Escribe un libro en donde habla en contra de la escritura. Es un gran chiste lo que hace Platón. Ahora, esto es importante porque es lo que nos pasa hoy con el ChatGPT, ¿no? ¿Esa herramienta nos viene bien o nos va a obturar el cerebro? ¿No? ¿Se entiende? Bueno, lo mismo pasó con la fotografía, ¿no? La escritura tomó elementos, se prolongó con el tiempo, aparecieron obviamente los libros, los manuscritos, los papiros,
en un momento apareció la imprenta y se pudo hacer de un mismo ejemplar infinitas, ¿no? Una producción seriada de una misma obra, de manera que nosotros podamos acceder a la cultura como nunca antes había ocurrido. Eso pasó en el siglo XV, ¿no? Fue fundamental para el cambio de mentalidad del Renacimiento en adelante. Lo mismo sucedió con las imágenes, ¿no? Las imágenes son otra forma de registro, un registro que es una huella de la humanidad. Nosotros tenemos acá, o sea, las imágenes son, obviamente, tenemos desde las cuevas de Altamira hasta los cuadros de Rafael que veíamos recién, tenemos imágenes que son registros que quedan hoy del pasado, pero están presentes, decía Agustín, ¿no? Bueno, lo que logró la fotografía fue lo mismo que la imprenta en términos de la escritura, ¿no? Hacer que podamos acceder y difundir de manera seriada un material que es un registro de la humanidad, que es el pasado de la humanidad. La escritura, la fotografía, como la memoria de la humanidad, la memoria presente de la humanidad, el pasado presente. Y en esto, para mí, llegamos a hoy, ¿no? El Internet, el smartphone, tengo esto en la mano hace un montón, y estamos hablando, ¿no?, de un elemento que es el Aleph de Borges, ¿no? Es el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. Prácticamente toda la memoria de la humanidad está presente en este aparato. Es algo ridículo, ¿no? Pero Borges lo pensó en 1940, más o menos, ¿no? Anticipó el celular. Es rarísimo, pero acá está el pasado de la humanidad. Es algo peligroso. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a pensar el pasado cuando ahora lo tenemos tan presente? Una de las formas es no darle ninguna importancia, ¿no? Y buscar videos de gatitos. Pero ahí podemos leer la Ilíada, ahí la podemos leer traducida al alemán, podemos ver videos de Borges hablando de cualquier otra cosa. Todo lo que queramos lo vamos a encontrar ahí. ¿Esto qué es? ¿No? Esto es bien de ahora. Es bien de ahora porque es un mail que me mandó Google, ¿no? Google Maps Timeline me mandó hace poco esta idea, ¿no? Que es, me lo mandan siempre, una vez por mes, ¿qué hice yo con mi vida? ¿No? Desde que yo estoy en Google, yo en Sudamérica fui a todas estas ciudades. Soy un tipo con una vida interesante, ¿no? Pero ellos lo saben mejor que yo, ¿no? Nosotros sabemos esto, pero lo quería mostrar, ¿no? O sea, obviamente ellos te lo muestran, me lo mandan, y me mandan esto y me mandan fotos de cada uno de los eventos. Ellos tienen la foto de cuando estuve en Florianópolis o en Montevideo el año pasado. Entonces, tienen todo eso y yo no lo tengo, yo no me acuerdo. Si yo me meto acá, por ejemplo, esto es el día de antes de ayer, supongamos, y me dice a todos los lugares de donde vine, por ejemplo, que vine a la Fundación Andreani y después me fui a tomar algo a la Costanera. Ellos tienen todo eso registrado y lo tienen registrado de todos ustedes, no solo de mí. Salvo que hayan aplicado acá que dice no activar, pero a mí me encanta que me manden esto. Bueno, lo cierto es que estamos muy mal, ¿no? O sea, el pasado de la humanidad ahora es todo lo que hacemos, ¿no? Está todo registrado, todo el pasado de toda nuestra vida. Obviamente yo tuve una vida antes de Google, pero el minuto cero ahora es antes y después de Google, podríamos decir, no antes y después de Cristo. Después de Google empieza otra historia mía, que es todos los datos de mi vida están registrados. Eso está. Obviamente tiene una utilización económica, política, que nos es ajena, tal vez nos sirve a nosotros de una manera muy poco relevante. Esto es una nueva manera de vivir el tiempo, es una nueva manera de vivir nuestro pasado como presente. Siempre podemos volver. Vamos a hablar del futuro. Futuro. Ok, el futuro, esto va a ir rápido. Vamos a hablar del futuro, ¿no? Y para hablar del futuro vamos a hablar del pasado del futuro, ¿no? El futuro siempre tuvo un lugar enorme en el pasado. Por ejemplo, en la astrología, ¿no? La idea de el hombre obsesionado con prever hacia dónde iba su vida, ¿no? La astrología sigue vigente hoy, por más que le pueda pesar a muchos en este evento, ¿no? Donde la astrología está lejos de ser considerada una ciencia.
y es un debate, podemos pensar, obviamente, la astronomía, la astrología, es la idea de pensar que el cielo nos da señales del futuro. En el cielo podemos leer el futuro, ¿no? Eso me parece que es interesante. La otra manera, ¿no?, que muy típica de la antigüedad, eran los oráculos. Acá tenemos una imagen hoy del oráculo de Delfos, ¿no?, a donde se congregaban, peregrinaban de todas partes del mundo conocido, ¿no?, de Egipto, no era solamente para los griegos, de Egipto, de los persas, del África. Iban todos ahí a consultar qué hacer con sus vidas, qué decisiones tomar. Cuando había que tomar una decisión importante, las personas comunes o un rey, ¿no?, era para todos, iban a Delfos a hablar con los sacerdotes y ver qué les proponía a su pregunta, ¿no? ¿Debo casarme con tal emperatriz o debo atacar Kamchatka? Bueno, y la pitonisa decía algo raro, porque ella estaba vaporizada, ¿no? No se sabe bien qué le daban a estas muchachas, y entonces había que interpretarlo, ¿no? No era claro lo que decía, era oracular, nos quedó ese adjetivo, oracular, no era algo que había que interpretar. Pero entonces el futuro hay que interpretarlo, es algo interesante, ¿no? Hay indicios. Hay formas de llegar a ello. Hay otra forma, ¿no? Los etruscos abrían en sacrificio a los animales y leían sus entrañas. Y tenían decodificado el hígado de los animales que sacrificaban, qué quería decir cada parte del hígado, porque había signos ahí del futuro. Todo esto nos parece un delirio, pero así llegamos igual al mundo. Vamos a ver cómo todo esto va a tener todavía mucho lugar. El I Ching sería una forma ya más sofisticada, vinculada con la escritura, ¿no? Es una escritura que está pensada para adelantarnos también nuestra vida. Y también está escrita de una manera oracular, podríamos decir, ¿no? Abierta. No está tan claro a dónde vamos, ¿no? Tenemos que interpretar, nos dice cosas buenas o malas, no sabemos muy bien lo que nos dijo. Cada vez, yo nunca consulto el I Ching, pero mi pareja, que está acá presente, lo consulta y siempre es un problema, es un drama, porque no sabemos finalmente si está bien o mal y es un drama familiar. Ahora, leer textos, no solamente está el I Ching, por supuesto la Biblia, ¿no? En la misa se lee la palabra de Dios y la idea es que ahí hay mucho para aprender de quiénes somos y de a dónde vamos, por supuesto, ¿no? Toda la idea de cómo nos vamos a salvar aparece ahí. Entonces, leer las Escrituras, leer texto que nos va a decir hacia dónde va nuestra vida, hacia dónde va el futuro, es fundamental. Este texto, sin embargo, va a ser un quiebre en la historia de la humanidad, ¿no? Es de Galileo y va a plantear, la filosofía está escrita en este grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos. Quiero decir, el universo. Está escrito en lenguaje matemático y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Esto es un texto de 1623 de Galileo, fundamental para nuestra cultura. No habría Google Timeline, no sé cuánto, no existiría si no fuera por esta idea, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que la naturaleza no es tan ajena a nosotros como creemos, que somos quienes queremos conocerla, los científicos del siglo XVII. No, hay que aprender matemáticas y con las matemáticas el que aprenda en serio, profundamente matemáticas, va a poder decodificar el lenguaje de la naturaleza, porque el universo está escrito en caracteres matemáticos. Si yo puedo leerlos, puedo predecir también lo que va a ocurrir, ¿no? Y a partir de acá se va a desarrollar, obviamente, la física con la figura de Galileo, que es uno de los grandes físicos de la historia, ¿no? Sería impensable sin este concepto de la física de Newton ni la de Einstein. Pero también se van a desarrollar ciencias menos duras, ¿no? Como es el caso de la estadística, ¿no? Que es la fórmula tal vez más matematizada, más formalizada que se ha logrado de acceder a estudiar ya no los eventos físicos, la química, la biología,
o la biología en todo caso enfocada en términos de lo humano, ¿no? El acontecer humano, cómo estudiar el comportamiento humano, cómo estudiar, ¿por qué es la estadística? Porque es la ciencia del Estado, ¿no? Los estados nacientes del siglo XVII, XVIII, cada vez empiezan a desarrollar una burocracia más importante y necesitan analizar, estudiar a sus poblaciones, estudiarla para resolver conflictos y para controlarla, ¿no? Todo esto aparece en el libro Las palabras y las cosas de Foucault, por ejemplo, estudiado, ¿no? Cómo se da el surgimiento de las ciencias sociales, ¿no? En el siglo XIX esto va a tener un lugar importantísimo, ¿no? El surgimiento de la sociología, de la psicología, la antropología. Bueno, el estudio de la conducta humana es el enfoque principal, ¿no? Para poder atender a una población cada vez más gigantesca, ¿no? ¿Cómo hacemos para controlar esto? En ese punto tenemos el ejemplo acá de Lombroso como un paradigma de algo que nos aterra un poco, ¿no? La idea de alguien que se va a poner a estudiar, en términos de criminalística, se va a poner a estudiar a los cuerpos humanos, incluso el cerebro de las distintas personas, para tratar de encontrar la fórmula del delincuente típico, ¿no? Va a escribir un libro que es L'uomo delincuente, y acá tenemos la donna delincuente, la prostituta y la donna normale, ¿no? La idea es que la ciencia puede determinar, estudiando los cuerpos humanos, quién está más cerca de delinquir y quién no. Esto es algo que hoy nos parece aberrante, que podemos conectar con el nazismo, ¿no? Pero que en realidad, cuando nos encontramos con esto, que es el presente de la estadística, también nos puede resultar aberrante, pero no nos sorprende, digamos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver, antes de la pandemia, que existía este software que permitía localizar por cámaras en todos lados en China, ¿no? Es el país con más cámaras en el mundo, a los delincuentes, ¿no? Haciendo un reconocimiento facial, nos pareció que 1984 había llegado definitivamente para quedarse, ¿no? Ahora, esto ya existe en Argentina, ¿no? Fue presentado en el gobierno de la ciudad, lo presentó todo el monitoreo facial. Y nosotros podemos decir, obviamente, el engaña pichanga sería, bueno, con esto vamos a poder captar a esos delincuentes que hace años que los estamos buscando, los vamos a reconocer rápidamente. Pero para esto, obviamente, se tiene que tener un registro biométrico de cada uno de nosotros, y nosotros lo hacemos todo el tiempo, y estamos dando esta información. La damos en los bancos, por ejemplo, para poder acceder más rápido. Es más rápido, es más ágil, ¿no? Nuestra huella digital o nuestro rostro al celular se lo damos. Pero hace poco había una campaña, que no sé de qué empresa, si era Google o cuál, que daban $50 en bitcoins para el que quisiera poner su cara y que le tomen su rostro, ¿no? Ya lo hacemos de la manera más chabacana posible, ¿no? Y esto también es un registro de la humanidad, del pasado, pero esto está muy cerca de esa película, no sé si vieron, de Spielberg, Minority Report, ¿no? Que planteaba lo mismo que Lombroso, ¿no? Vamos a tener a toda la humanidad acá en la notebook y vamos a poder ir haciendo estadísticas y previsiones de en qué lugares, en qué barrios, en qué escuelas hay más tendencia a la criminalidad, ¿no? Todo esto existe ya, hace mucho. Y la forma más barata de todo esto, ¿no? La que no podemos de ninguna manera perdernos, es la de Netflix y sus algoritmos, ¿no? Y el invento más loco de Netflix, que nos conoce tanto, que inventó esto, ¿no? ¿No sabés qué ver? Nosotros te lo vamos a decir, ¿no? Apretar reproducir algo, ¿no? El botón reproducir algo es la forma del futuro, ¿no? Donde vamos todo el tiempo, cada vez más. Es el futuro que se nos hace presente en la idea de el algoritmo sabe mejor que yo lo que quiero hacer mañana, ¿no? Lo que quiero hacer ahora, esta noche, que quiero ver una serie, me lo va a decir el algoritmo, y lo que quiero hacer mañana. Ok. Vamos a tener que pasar muy rápido esto. Bueno, todo esto está relacionado con la idea de progreso. La idea de progreso es una idea que ha caído en desuso, ¿no? Creíamos,
la época del tren, ¿no? Monnet estaba como loco, ¿no? Para Monnet, el mundo, obviamente, la idea de progreso estaba representada en el tren, ¿no? Alguien que vivía, que nació en 1800 y en 1835 o 40 se subió por primera vez a un tren, vivió algo que nosotros, con toda la tecnología que tenemos, jamás experienciamos, ¿no? Que es la idea de el mundo se descontroló por completo. Nosotros estamos más acostumbrados a la idea de que el mundo tiene cada tantos saltos. En ese momento fue un salto cualitativo increíble. Ahora, nosotros sabemos que el progreso terminó en Auschwitz, ¿no? Es un análisis que hacen Adorno y Horkheimer, ¿no? En Auschwitz, en la bomba atómica, el progreso se desarrolló, se fue acelerando cada vez más. Va a haber una charla acá que va a plantear el tema de la aceleración, que es la de Berti mañana. No podemos creer así nomás que el futuro vaya a ser lo que creíamos, ¿no? La panacea donde la técnica va a resolver los problemas humanos. Esto está recontra expresado, por supuesto, en la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción, tenemos a Verne, que era más simpático y que creía en un mundo todavía desde una mirada más positivista, pero la mayoría de las obras de ciencia ficción nos plantean un mundo distópico, ¿no? Sin embargo, todavía hay, y acá tenemos un profeta de nuestro tiempo, Ray Kurzweil, ¿no? Norteamericano, que es un científico loco. A mí queríamos traerlo acá, vamos a decir la verdad, imposible todavía, pero ya veremos, ¿no? Acá veremos. Él en el año 2005 escribió La singularidad está cerca, ¿no? ¿Y qué quería decir, no? Planteaba algo como bien de gurú de la tecnología, que entre el 2029 y el 2045 se iba a dar el fenómeno de la singularidad, el momento en que la inteligencia artificial iba a comenzar a autonomizarse de la inteligencia humana, ¿no? Todo el mundo dijo que estaba loco, ¿no? Ahora lo que ocurrió es que hacia fines del año pasado, cuando apareció el ChatGPT, Ray Kurzweil y todo el mundo empezó a hablar de ChatGPT como que ya era lo único que se podía hablar y que se nos caía el mundo encima. Ahora estamos más tranquilos, pero ¿qué hizo Kurzweil? Decir, ¿vieron que tenía razón? En realidad me equivoqué, va a pasar antes. Yo dije 2029 y tal vez ocurra antes. Tenemos todavía predicciones y tenemos gente que cree que esto va a ser para bien, como Kurzweil. No sé si va a ser para bien o no, lo veremos. Bueno, vamos a hablar rápidamente de nuestro presente, ¿no? Para hablar de teorías que hablaron de que el presente, siguiendo lo que decía Agustín, ¿no? El presente no es lo que nos marcan los relojes. Eso es lo que va a plantear el amigo. No sé cómo estoy de tiempo, seguro estoy pasado, pero... Estoy muy mal. Sí, bueno, no haremos muchas preguntas. El presente se estira, como decía Agustín, en el concepto de la duración, ¿no? Y eso no lo puede dar el reloj. El tiempo objetivo va a ser, se le va a oponer un tiempo subjetivo, que es el tiempo de la experiencia humana, vital, ¿no? Eso es lo que va a plantear Berzón, ¿no? El tiempo de la duración no es mensurable, no se puede medir. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo no lo sé, ya me perdí. Ya sé que pasó más de una hora, ¿no? ¿Pasó rápido o pasó lento? ¿Cuánto dura un minuto? No dura 60 segundos un minuto, ¿no? Esto es lo que va a plantear Berzón. Y Heidegger, posteriormente a Berzón, va a añadir un elemento fundamental, que por supuesto no es nada nuevo, y que estaba también de alguna manera en Agustín, que es el lugar que tiene en la temporalidad del ser ahí, el famoso ser ahí de Heidegger, ¿no? Este humano que se resiste a ser definido como un animal racional, ¿no? Para Heidegger nosotros no somos definibles como una mesa, ¿no? Una mesa tiene una función y siempre va a ser una mesa la mesa. En cambio el ser humano es un poder ser, está abierto, ¿no? Las posibilidades que tiene de ser son muchísimas y se van a jugar en el hacer, en lo que haga, y para eso necesita transcurrir, necesita tiempo, ¿no? El tiempo va a dirimir quién soy yo, ¿no? En lo que hago. Y en ese punto hay un tema central en Heidegger, que es la muerte, ¿no? La muerte es la marca fundamental, es ¿no? La posibilidad de la absoluta imposibilidad. Dentro de todas las cosas que yo puedo ser, seré algunas, pero la que seguro voy a ser es alguien que va a morir. Y ese finar marca
el momento en el cual, si yo lo tengo en consideración, puedo tomar mi vida en mis manos y tomar decisiones y decir qué voy a hacer con mi tiempo y no dejar simplemente que transcurra de una manera, como él dice, inauténtica, ¿no? Bueno, todo esto es muy rápido. Una manera de pensar el tiempo también, de pensar el presente, es pensar el lugar que tiene la humanidad en el tiempo cósmico, que es nulo, ¿no? Esta famosa forma de hacerlo es el calendario cósmico, que plantea cómo sería la historia del universo si durara un año calendario, ¿no? El Big Bang comienza el 1 de enero, ¿y dónde aparece el hombre, ¿no? El hombre aparece en el 31 de diciembre a las 11:52 de la noche, ¿no? Por las dudas. Los últimos 8 minutos aparece el hombre, pero la cultura humana, así como la tenemos registrada, aparece en el último minuto, ¿no? El último minuto, acá tenemos a los egipcios. Ese es el lugar de nuestro presente. Estamos acá, no hay presente, no existimos, ¿no? En una perspectiva cósmica. También tenemos una perspectiva que es la perspectiva de las edades geológicas. Son millones de años que vive la Tierra, menos que el universo, pero millones de años, y nosotros estamos en el Holoceno. Y hay quienes plantean que esta época, ¿no? Paul Crutzen lo propuso en el año 2000, si no me equivoco, debería llamarse el Antropoceno, ¿no? La idea es, estamos en condiciones de generar tanto conflicto a nivel planetario, ¿no? Con nuestra tecnología, hemos generado el conflicto del cambio climático, que deberíamos ser considerados ya el periodo, no es claro desde dónde, pero supongamos desde la invención de la máquina de vapor, como el periodo que se inicia del Antropoceno, el periodo donde en la Tierra hay una nueva edad, la edad donde ya no son solo las fuerzas geológicas, sino el propio hombre el que es capaz de destruir todo. Bueno, hay una filósofa que se llama Donna Haraway que va a plantear que no le gusta llamar a este tiempo, a nuestro tiempo, el Antropoceno, sino Chuluceno, ¿no? Que tiene que ver con un juego de palabras donde alude a la idea de, bueno, tiene que ver con una araña, Chulu, que es un habitante de la Tierra, ¿no? La idea es el tiempo de los habitantes de la Tierra. Es como una mirada más positiva, menos tremendista, ¿no? Apocalíptica, que plantea, es el tiempo de dejar de tener hijos y generar parentescos con las demás especies. Ese es el presente que nos tendría que ocupar. Sin embargo, nosotros estamos ocupándonos, y es lo último que voy a decir, en extender nuestra vida de manera ilimitada, ¿no? Hoy va a hablar, de hecho, sobre esto Rodolfo Goya, de la posibilidad de extender genéticamente la vida humana y de lograr, a través de los genes de rejuvenecimiento, que la idea, ¿no? de un mundo feliz, donde todos seamos viejos, tengamos 120, 140 años, pero nos veamos como a los 30, empieza a ser posible para la ciencia, ¿no? Bueno, esto es un tema bastante complejo, que es posible obviamente gracias al desarrollo del proyecto del genoma humano y tecnologías como CRISPR, que están cambiando en este presente, en este momento, la idea de quiénes somos y cuánto podemos cambiar hacia el futuro, ¿no? O sea, la humanidad tenía una esperanza de vida de 50 años promedio a principios del siglo XX, ahora es de 75 más o menos, depende del lugar del planeta, de 80 en algunos países, 83. Tal vez en 50 años la expectativa de vida sea de 200, 250 años, ¿no? Esto, si es posible, es gracias a las tecnologías de este presente. Bueno, para terminar, entonces, solamente quiero dar un mensaje no tremendista, ¿no? Que es el espíritu de Posthumania. Schopenhauer decía, tenemos la extraña dicha de poseer el presente, precioso y fugitivo tesoro, el único real. El mundo como voluntad de representación. Y él habla del orgullo, ¿no? El que está vivo dice, habrá sido muy, muy genio Napoleón, pero ya está muerto. Yo estoy vivo y tengo tiempo de hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, hay una idea de todo esto, ¿no? De la inconsciencia del presente, de estar en el presente y nunca saber muy bien ni qué pasó en el pasado, ni hacia dónde se van a proyectar nuestros tiempos. Pero me parece que
en nuestro mundo posthumano, ¿no? Este post, ¿no? No sabemos hacia dónde vamos, sentimos que ya no somos los que éramos, que ya no somos humanos como humano se creía en el Renacimiento, y no sabemos a dónde vamos, pero hay algo de belleza en lo incierto y que apostemos un poco a eso. Gracias.